Ahora pasar a la clase, hermanos, al estudio de la palabra de nuestro Dios en esta hermosa y linda noche. Y vamos a analizar, hermanos, en esta noche, la parábola de la higuera estéril. Vamos a analizar esta parábola en esta noche, la parábola de la higuera estéril. Esta parábola podemos encontrarla, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Lucas 13, del 1 al 9. Vamos a verlo, vamos a leerlo. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Saludos a nuestro hermano Nico, dice, agua o Pepsi. Este es agüita, hermanos. Yo estoy tomando agüita. Pepsi ni Coca, ya no tomo nada de refresco, hermano. Amén a las alabanzas, dice nuestra hermana María Isabel. Y nuestra hermana Dina sigue por ahí etiquetando. Muchas gracias. Bien. Ahí está, hermanos, la parábola. Esta parábola es una ilustración, hermanos, acerca de la tragedia de no dar fruto. La tragedia de no dar fruto. Es una ilustración y es una ampliación de la enseñanza de nuestro Señor Jesús acerca del arrepentimiento. También toca el tema del arrepentimiento. Era una creencia común, mis hermanos, en los tiempos bíblicos, que la enfermedad y los malestares e incluso también la muerte violenta era la creencia que eran resultados, hermanos, del pecado. Es decir, que si una calamidad horrorosa le sucedía a un hombre, pues debía de ser por algo que él había hecho, algún hecho malvado. Y con esta idea equivocada, hermanos, sobre el pecado, un grupo de gente se acerca a nuestro Señor Jesucristo a contarle de un desastre que recién, hermanos, había acontecido, hermanos. Este es el origen, fondo y contexto de esta parábola de la higuera estéril. Dice la Biblia que había unos galileos y dijeron, quienes estaban adorando en el templo, dice, mientras estaban en el mismo hecho de ofrecer sus sacrificios, los brutales soldados de Pilato vinieron y los mataron mezclando la sangre de ellos con la sangre de los sacrificados. Fue algo terrible. Entonces, ¿qué pecadores tan abominables debieron de haber sido para que tal cosa les pasara? Es lo que estaban platicando aquí a nuestro Señor Jesús. Pero dice Jesús, no, ustedes se equivocan. Nuestro Señor Jesucristo les dijo que estaban errados, que estaban equivocados. Dice Jesús, no eran peores que los demás.
Está corrigiendo ese pensamiento. Y yo les digo que si ustedes mismos, dice, no se arrepienten, perecerán igualmente. Exactamente de la misma manera. Y luego el Señor Jesús pone otro ejemplo también, hermanos. Añade otro ejemplo más. Dice, piensan que la torre de Siloé cayó en esas 18 personas porque eran pecadores despreciables. No, no eran peores que ustedes mismos. Por eso, si no se arrepienten, perecerán también. Sí, hermanos. Ahora, veamos la parábola y su aplicación inmediata. Cuando Jesús refiere estas palabras que hemos mencionado acerca del arrepentimiento, Jesús narra una historia. Había un hombre que tenía una higuera. Vez tras vez venía, dice, a buscar fruto, pero nunca lo encontraba. Entonces le dijo al viñador que cortara, hermanos, el árbol para que no ocupara espacio. Pero el viñador le pidió permiso para trabajar con el árbol un poquito más, ¿verdad? Un poco más, y si al año siguiente no daba fruto, pues entonces podía, hermanos, cortarlo. Amados hermanos, como podemos ver aquí en pantalla, tenemos una información. La higuera en Palestina era el árbol de más importancia, mis amados hermanos, ya que, hermanos, era un clima abrigado como el de Palestina. Daba fruto varias veces, hermanos, en el año. Entonces el fruto, obviamente llamado higos, ya llamados en aquel entonces higos inmaduros, comenzaban a aparecer, hermanos, en abril, y luego seguían las dos cosechas principales, es decir, la temprana en junio y enseguida la de agosto. O sea, en este mes que estábamos, pues eran las fechas, ¿verdad? Que daban esos frutos. La higuera, mis hermanos, era valiosa, no solamente por sus frutos, sino por otras razones que mencionaremos a continuación. Aunque no era un árbol, hermanos, que digamos muy grande, generalmente entre 3 a 5 metros, hermanos, de altura medía. Aunque no era muy grande, bueno, su follaje era muy denso, hermanos. Era muy adecuado para dar sombra fresca durante el calor del verano. Entonces, la higuera, hermanos, se reconocía como un símbolo de paz, como un símbolo, hermanos, de prosperidad. Fíjense que en los días de Salomón se dice, hermanos, dice la escritura lo siguiente, fíjense, en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 25, que Judá e Israel moraron con seguridad desde Dan hasta Beerseba, cada hombre de su viña, dice, y debajo de su higuera. Esto se dice, hermanos, en los días de Salomón. Así que podemos entender que la higuera era un árbol muy valioso, hermanos, y era cultivada en toda la tierra de Palestina. Ahora, hermanos, en la parábola, la higuera es un árbol cultivado, fíjense, hermanos, cultivado, de cultivo. Dice que estaba plantado en una viña. Esto, hermanos, puede significar que se plantó en algún lugar, pues especial, obviamente, entre las viñas, o que fue plantado también junto con otras higueras en un huerto. Eso es lo más probable. Ahora, este último punto de vista, hermanos, sería, pues según la costumbre de Palestina, de plantar higueras y otros árboles allí mismo, ¿verdad? Juntos, es decir, en una arboleada o huertos. La palabra original, hermanos, ampelón, que podemos leer nosotros, ampelón traducida viña, puede referirse a un huerto o a una viña, de hecho. Entonces, el sentido inmediato de la parábola, hermanos, es aparente en el contexto, ¿verdad? Podemos entender el sentido. Jesús empleó la
la matanza de los Galileos y el accidente, hermanos, en Siloé, como aseveraciones graves para llamar a los judíos, mis hermanos, al arrepentimiento. Y luego él terminó, es decir, él culminó su petición sobre la enmienda con la parábola, hermanos, de la higuera estéril. Obviamente, hermanos, obviamente la higuera representa, vamos a ver aquí las, ¿cómo se le llaman? La interpretación, ¿verdad? Que se me olvidó la palabra. La higuera representa a la nación judía. Así como la higuera fue plantada, hermanos, en una viña, la nación judía fue nutrida, fue puesta en un lugar especial. Sabemos que era un pueblo especial, es como un hijo favorito con las bendiciones de la revelación, ¿verdad? De la palabra y de la dirección divina. Es decir, tuvo privilegios de parte de Dios. En tiempo del Antiguo Testamento, hermanos, el Señor de las huestes, como el dueño de la viña, había venido con la esperanza, hermanos, de encontrar alguna evidencia de fruto en el árbol, es decir, en su pueblo, hermanos. Los 3 años en la parábola es un largo periodo, hermanos, representan un largo periodo. Obviamente no son literales, hermanos, sino que simbolizan ese largo periodo cuando los judíos, hermanos, continuaban siendo estériles, cuando continuaban siendo ese pueblo especial. Ahora, el mandato del dueño, hermanos, de cortar el árbol nos demuestra la devastación venidera, hermanos, de la destrucción, ¿verdad?, de Jerusalén. Y también, hermanos, la total destrucción de la nación judía. Perdería, hermanos, su identidad como pueblo de Dios. Hermanos, el ruego del viñador por un poco más de tiempo quiere decirnos, hermanos, que Dios daría otra oportunidad, hermanos, más al pueblo de Israel, a esa nación rebelde, y si entonces no daba fruto, sería final, hermanos. Sería ese final irrevocable. Sería cortado de ese lugar de privilegio, amados hermanos. Entonces, hemos visto el origen, fondo y contexto de la parábola, es decir, hermanos, la razón, el motivo, la causa por la cual Cristo refirió la parábola. Hemos visto la alegoría de la parábola, hermanos, las alegorías de la parábola. Pero también hay, hermanos, hay enseñanzas para nosotros, aplicaciones para nosotros. Vamos a ver esas lecciones para cada uno de nosotros. A los judíos que entendieron, hermanos, aquellos que captaron la enseñanza, yo creo que la parábola debió de haberles resultado, mis hermanos, un duro golpe, un duro y fuerte golpe, porque fue dirigida directamente a ellos principalmente, hermanos, y predijo la ruina de su raza, de su identidad como pueblo de Dios, hermanos. Sin embargo, los principios básicos, hermanos, de la historia no ocurrieron solamente en la nación judía, sino que también son aplicables, hermanos, para cualquier tiempo, para cualquier época, para nosotros también. Las lecciones para nosotros se centralizan en el árbol estéril, hermanos, en el árbol que no da fruto, en la paciencia también, hermanos, del dueño. O sea, Dios es muy paciente. Miren, hay algunas cosas que se pueden decir en cuanto a este árbol estéril. ¿Sí? Número uno, era inútil. Porque no daba fruto, hermanos. No daba fruto. Es decir, hermanos, resultaba absolutamente sin valor para el dueño, hermanos. Bendiciones a nuestro hermano Barrón, nuestro hermano Javier Barrón. Dios te bendiga, hermano.
Hermanos, era inútil porque no daba fruto. No servía absolutamente de nada. Esta es una descripción exacta de mucha gente en la iglesia el día de hoy, mis hermanos. Esto es fuerte, pero es algo muy cierto. La dolorosa verdad es que, hermanos, un gran número de cristianos, de creyentes, profesantes, son completamente inútiles. No estamos diciendo que sean malos, no, no son inmorales, no quebrantan, hermanos, las leyes en otros aspectos, no son violentos, no son vengativos, no son odiosos, pero simple y sencillamente no sirven de nada. Y esto a los ojos de nuestro Dios es el peor de los errores. Declaró que ser su seguidor, hermanos, Jesús, él declaró que ser su seguidor era como ser la sal de la tierra, hermanos. Mateo 5:13. Esa fue su manera de decir, hermanos, que los cristianos, por su misma naturaleza, tienen que ser supremamente, hermanos, útiles. Útiles. ¿De qué servía, hermanos, la sal no salada? ¿De qué sirve? Dice nuestro Señor Jesús. Dice, no sirve para nada más, excepto para botarla en los caminos de Palestina, donde la gente la pisaría, hermanos. Para eso solamente serviría. Otras parábolas de Jesús, hermanos, destacan sus enseñanzas sobre el pecado de ser inútil. Por ejemplo, miren, están las parábolas del juicio redactadas allá en Mateo 25. Y en cada una de estas parábolas, hermanos, el individuo es echado en las tinieblas de condenación, no por alguna cosa mala, hermanos, que haya hecho, sino por algo bueno que no hizo. Algo bueno que no hizo. Si hablamos de las 5 vírgenes, que más adelante vamos a analizar esta parábola también, hermanos, pero si nos adelantamos un poco y vemos y hablamos de las 5 vírgenes, ellas dice la escritura que eran necias. ¿Por qué? Bueno, porque no trajeron consigo, hermanos, ese suficiente aceite que requerían. Hablando de la parábola, hermanos, también aquel hombre de un talento fue condenado solamente porque no empleó lo que tenía, mis hermanos. Los de la mano izquierda tuvieron que apartarse no por alguna inmoralidad especial, sino porque se habían descuidado de dar pan y de dar agua y de dar ropa a los afligidos. Entonces, hermanos, la prueba verdadera de lo que vale un hombre, un ser humano, es bien sencilla, hermanos. ¿A qué dedicas tu vida? ¿A qué dedicamos nuestra vida? ¿De qué le servimos al hombre y a Dios, hermanos? ¿De qué le estamos sirviendo a nuestro Dios, a nuestro Padre? Hermanos, Dios mide el valor en términos de lo que nosotros hagamos. Claro que Él no demanda lo imposible, hermanos. Él no demanda lo extraordinario, pero sí espera que cada árbol dé fruto, mis hermanos. El escritor romano Faedero, hermanos, dijo que si lo que hacemos no es útil, nuestra gloria es vana. Eso es una frase muy cierta. Entonces, hay algunas cosas que se pueden decir de cuanto a este árbol estéril. Y número 1, era inútil. Número 2, la higuera no solo era estéril, hermanos, sino que impedía que se le hiciera algún bien. Impedía que se le hiciera algún bien. ¿Por qué debe ocupar la tierra? Dice, hermanos.
Fue la pregunta del dueño. ¿Por qué debe de ocupar la tierra? La higuera era estorbo, hermanos. Son palabras muy fuertes. Era un estorbo. Era culpable de alimentarse del suelo sin dar absolutamente nada a cambio, hermanos. Y muchos en la iglesia somos iguales o son iguales. En vez de ser útiles, malgastan el espacio. Así, hermanos, como la higuera sin fruto, no dan fruto ellos mismos e impiden a otros que sí den. Es como cuando nosotros decimos ni picha, ni cacha, ni deja batear. Por ejemplo, hay una persona que se ha revestido de Cristo en el bautismo. Es decir, se ha bautizado. Proclama ser miembro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, raramente asiste al culto de la iglesia. Da unas pocas monedas para su apoyo y nunca coopera activamente en el programa de obras de la iglesia, nunca. Y no solamente esto, mis hermanos, sino que siempre está criticando y está, hermanos, poniendo objeciones a lo que se haga. Para él nunca nada está bien hecho ni bien dirigido. Dice que es miembro de la iglesia, pero su molestia, hermanos, es la iglesia. Y su vida es tan atractiva como un desierto, ¿verdad? Su vida es estéril, su vida es vana y resulta una molestia muchas veces para la misma iglesia. El mayor crimen en contra de la humanidad es el ser un parásito, hermanos, de la sociedad, siempre recibiendo del mundo más de lo que uno le da. Y esta es la consecuencia del árbol que no produce, hermanos, fruto. Esas son palabras muy fuertes para que nos pongamos a meditar. Hay algunas cosas que se pueden decir en cuanto a ese árbol estéril. Hemos dicho, número 1, era inútil. Número 2, la higuera no solo era estéril, sino que impedía que se le hiciera algún bien. Y número 3, el árbol por estar sin fruto pedía su destrucción. Córtalo, fueron las palabras, fueron las instrucciones del dueño. Estaba ocupando espacio y tenía que ser, hermanos, erradicado, eliminado, removido. Todo árbol que no da buen fruto, dice la Biblia, es cortado y echado en el fuego. Mateo capítulo 7, versículo 19. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan capítulo 15, versículo 6. Hermanos, es ley de la naturaleza que lo que no se reproduce tiene que morir. Es una ley universal. Ya sea que la apliquemos a un árbol, ya sea que lo apliquemos a un ave, a un hombre incluso. Una familia o una iglesia se suicida si no es autoperpetuante. ¿De quién era la culpa de que, hermanos, de este crimen? ¿De quién era la culpa? ¿De quién, hermanos? De que tuviera que ser quitada, ¿de quién era la culpa? No era la culpa del suelo, no era la culpa del sol, no era culpa de la lluvia, no era culpa del viñador ni del dueño. La verdad es que el árbol se condenó a sí mismo simplemente por no producir como el árbol que era. Porque, hermanos, aunque fue plantado en una viña protegida, especial, ni siquiera produjo, hermanos, un solo fruto. Y eso es precisamente el peligro que nos amenaza a muchos de nosotros. Compartimos la cultura de una época avanzada.
Vivimos en hogares donde hay por lo menos una Biblia. Hasta en el celular ya la tenemos. Todavía gran número de nosotros no producimos verdaderos frutos. ¿Por qué, hermanos? No es porque no tengamos a un Dios fructífero, hermanos. No tenemos a un Dios furioso que nos condena al castigo eterno. Nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Por eso todo hombre que no encuentra su puesto, hermanos, su servicio aquí en este mundo y que nunca responde a las demandas más altas de la vida, al final, hermanos, óiganlo muy bien, en el día del juicio quedará autocondenado, no condenado por Dios, autocondenado. Estar sin fruto nos invita al desastre, mis hermanos. Ojo, tengamos mucho cuidado de esto. Ahora, hermanos, también podemos decir que, para terminar, el dueño era tolerante, mis hermanos. La otra gran verdad de la parábola es la paciencia ya casi sin esperanza del dueño, hermanos. Y con esto cerramos. Miren, he aquí, dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto. Yo me imagino que estas palabras las dice, hermanos, triste, desilusionado, ¿verdad? Hace 3 años que vengo y no hay nada. Más de 3 visitas anuales son indicadas aquí, hermanos. Como las higueras daban algunas cosechas al año, pues no sería, hermanos, irrazonable suponer que el dueño hubiera venido vez tras vez, tras vez, tras vez, mes tras mes, en la primavera, en el verano, hermanos, en el verano tardío, y todavía estuviera sin fruto el árbol. Hermanos, el Dios de toda la creación es igualmente paciente con nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces ha venido esperando encontrar alguna señal de fruto en nuestras vidas, hermanos? Y tal vez el Señor también se ha ido con esa desilusión absoluta. Hermanos, Él espera y Él vuelve a echar otra visita a nuestras vidas. Tal vez se desilusiona otra vez, pero Él sigue, hermanos, en esa comprensión y en esa tolerancia. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dice que todos procedan al arrepentimiento. Él demora un poco más, Él es tardo para enojarse y Él sufre, hermanos, por nosotros. Porque si no fuera ese Dios paciente, ¿qué sería de nosotros, hermanos? Si no tardara en juzgar, como lo está tardando, pues ni un alma escaparía, hermanos, de la condenación, ninguna. Pero Él ha demorado, hermanos, en el juicio, como ya lo cité en 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aún así la paciencia divina, hermanos, tenemos que entender que se va a terminar. Dios ha esperado mucho, pero la Escritura nos amonesta solemnemente que hay un límite para su espera de Dios. En la parábola, un periodo definitivo de gracia le fue dado a la higuera. 1 año más para esperar y no más, hermanos. Hay un límite, es lo que nos enseña, que hay un límite para la paciencia y para la gracia de Dios. Y los judíos casi, hermanos, habían llegado a ese límite. Los profetas habían venido y habían sido rechazados. Juan el Bautista vino a predicar la urgencia del arrepentimiento, pero la mayoría de los oyentes quedaron, hermanos, exactamente igual. El Hijo de Dios mismo vino. Su mensaje y el de sus apóstoles sería la última palabra del cielo para hacer arrepentir a los judíos. Era su última oportunidad.
Dios ya no podía, hermanos, más. Rechazar al Hijo de Dios, al Espíritu Santo, era ese rechazo final que significaba la destrucción final del pueblo judío. ¿Y qué hay de nosotros, hermanos? La historia de la higuera y el castigo inevitable que la nación judía trajo en sí nos previene de esa tragedia de estar, hermanos, sin fruto. El único escape de esa tragedia se encuentran en las palabras de Jesús. Antes, si no os arrepentís, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Hay solo dos alternativas, mis amados hermanos. Dos alternativas. Número uno, o dar fruto. Número dos, estar sin fruto. ¿Qué es lo que va a escoger usted? Bueno, hay que atenernos a las consecuencias de cualquiera de las dos. ¿Cuál vamos a escoger nosotros? ¿Qué alternativa vamos a escoger? ¿Nos vamos a quedar estériles como la higuera, hermanos? Yo espero que no. Yo espero que no, mis hermanos. Y que cada uno de nosotros podamos dar esos frutos, mucho fruto, que espera nuestro Dios.